¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al programa especial sobre el coronavirus, que como saben cada martes nos trae la última hora en cuanto a esta pandemia que nos está afectando y de qué manera desde hace justo se cumple hoy un mes. Con nosotros en esta mesa de debate, de análisis y también de entrevistas a protagonistas del día de hoy, que serán además muy interesantes. Entre ellos vamos a entrevistar pues a la hija de un afectado y fallecido con coronavirus en Mairena del Alcor, también a una persona que teniendo la enfermedad en el viso se ha recuperado y ya tiene el alta en casa, y bueno, pues a los alcaldes y a otras personas que nos van a explicar también su punto de vista sobre esta pandemia. En esta mesa de debate, como digo, a mi izquierda, Ana Morales, hoy sí lo digo bien, muy buena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, Juan, y muy buenas noches a todos los que nos están viendo desde casa. A nuestra derecha también tenemos con nosotros a la editora del informativo de 12 Noticias Viso, Rocío Martínez, muy buenas. Muy buenas noches, un día más aquí para contar toda la actualidad sobre el coronavirus y encantados de estar un día más con todos ustedes. Bueno, vamos a repasar los últimos datos que tenemos. En las últimas 24 horas se han producido algo más de 500 nuevos contagios, son ya 170.000 en total los que hay en nuestro país, cifras que siguen creciendo, aunque eso sí lo hacen de una manera menos fuerte que en los últimos días. Pues sí, como bien dices, ya hemos superado los 170.000 casos positivos de coronavirus en toda España, concretamente son 172.541. Se suman a esta lista unos 3.045, estamos hablando de un 2%, no llega al 2% de incremento con respecto a días anteriores, por lo tanto continúa esa tendencia de bajada, esa tendencia de ir llegando a la calma, a ese pico que ya hemos sobrepasado e intentando doblegar la curva. En cuanto al número de fallecidos, en las últimas 24 horas hemos registrado 567 fallecimientos, pero se mantiene, como decimos, la tendencia descendente, haciendo un total, sin embargo, de más de 18.000 fallecidos en toda España, concretamente 18.056. Un dato positivo en estos datos también son los que se han curado. La cifra de aumentos de curados, que en las últimas 24 horas son 2.777, marcando más de 67.504 los curados en toda España. Esos son los datos a nivel nacional, compañeros, pero también tenemos buenos datos en Andalucía, cuando hoy, 14 de abril, se registra un total de 10.306 casos positivos por coronavirus, por COVID-19 en toda Andalucía. Los que han precisado hospitalización son unos 5.000, ingresos en la UCI 631 hasta el total en general, fallecimientos 836 y curados ya superamos los 2.000 curados, concretamente 2.032. Por lo tanto, ya hay varios medios de comunicación que apuntan ese plan que ya estaba poniendo en marcha la Junta de Andalucía, el plan 15.000, esas 15.000 camas disponibles pues para atender a todos los casos de coronavirus en los hospitales andaluces. Si la tendencia sigue de esta manera, se sigue controlando y los datos se siguen ralentizando, el incremento de los datos, pues puede ser que no lleguemos a poner en marcha ese plan 15.000 aquí en Andalucía. Esperemos que no. Esperemos que no sea así. También tenemos datos desgranados por comunidades, Rocío. Pues sí, tenemos que hacer referencia en cuanto a las comunidades de todo el país y centrarnos también en cuanto a nuestra comunidad, a la comunidad andaluza, porque hace precisamente un mes, como comentaba el compañero, se decretaba el estado de alarma y han variado mucho las cifras desde esa fecha hasta día de hoy, porque precisamente el 13 de marzo había en general 4.209 casos y en Andalucía solamente 219 confirmados por coronavirus, cifras que, como le decimos, han ido variando a lo largo de este periodo, y precisamente también justo después de decretar el estado de alarma, que se decretaba el 14 de marzo, el lunes 16 de marzo las cifras también iban variando, porque en general había más de 9.000 casos confirmados con coronavirus en toda España y 554 en Andalucía. Como decimos, cifras que han ido variando porque a día de hoy hay más de 170.000 contagiados en todo el país por coronavirus. Esos son los datos que tenemos a día de hoy, pero vamos a entrar en esta mesa de análisis y también de entrevistas con protagonistas que nos van a explicar un poco qué significa todo esto
qué significa para la economía, qué significa también de manera para nuestro día a día, ¿no? Cómo nos va a repercutir. Tenemos una entrevista preparada, la primera de ellas, a un doctor en economía que da clases en la Universidad de Sevilla. Él se llama Julián Hernández y me acaban de comentar los compañeros que la conexión telefónica, la videollamada, se nos acaba de ir, pero mientras tanto la están recuperando. Y es que es muy importante, Ana, saber exactamente cómo nos va a repercutir en el bolsillo toda esta crisis que ya se está viendo, que está afectando a las empresas, a las pymes y también a los trabajadores. Muchos de ellos ya no solo sufriendo un ERTE, sino también directamente en el paro. Hombre, ni que decir tiene que esto se sabía desde el comienzo, que comenzó la crisis sanitaria y comenzamos con el estado de alarma y el parón laboral de casi todos los sectores empresariales en España. Se sabía que esto iba a conllevar a una crisis económica. Eso lo sabemos. Ahora, ¿hasta qué punto va a aumentar o va a ser de grave esa crisis económica y hasta qué número de parados vamos a llegar y hasta cuántas empresas se van a ver obligadas a cerrar, cuántas ayudas vamos a necesitar? Eso es lo que vamos a ir viendo durante las próximas semanas, porque los economistas, los expertos, sí, dan datos al respecto, pueden hacer unos estudios, pueden hacer unas predicciones, pero estamos también en un terreno pantanoso, digamos, no sabemos muy bien qué va a ocurrir, todo dependerá de los datos que nos den el coronavirus cada día y en función de eso el gobierno irá tomando unas decisiones u otras. En principio se supone que hasta el 26 de abril, confirmado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estamos en cuarentena hasta el 26 de abril, pero no sabemos si estaremos más tiempo. Por lo tanto, todo esto va a traer graves consecuencias que los economistas pues deben de valorar. Uno de ellos, lo tenemos ya al otro lado de la línea, se llama Julián Hernández, él es de Mairena, como decimos. Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la primera pregunta, la que se me viene a la cabeza, ¿cómo va a repercutir, cómo nos está afectando ya toda esta crisis del coronavirus al bolsillo? Bueno, pues la verdad es que es muy dispar, ¿no? Cómo está afectando a la crisis. Por un lado hay sectores que están completamente paralizados, ¿no? Que tienen ahora mismo ingresos cero, como son pues relacionados con la hostelería, turismo y buena parte del comercio minorista, ¿no? Ellos ahora mismo no tienen ingresos por ventas ninguno y de momento no están recibiendo ningún tipo de ayuda pública, ¿no? Simplemente hay promesas, hay estudios y sin embargo, bueno, pues como mucho el aplazamiento de impuestos es lo único que están consiguiendo. Y luego pues hay otros sectores pues que están sufriendo una pérdida gradual de ingresos porque la gente está comprando menos, ¿no? Como es el comercio online. Pues ahí, aunque digan que está activo, pero la verdad que en general está bastante parada la compra pues de ropa, cosas de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad y sin embargo, pues la alimentación es lo que mejor se está comportando, ¿no? Obviamente los supermercados pues sí están manteniendo sus niveles de venta como antes de la crisis. Julián, me imagino que la gravedad de esta crisis económica se irá conociendo con el tiempo, pero dependerá de cuánto dure el estado de alarma y la cuarentena, las restricciones. Efectivamente, hay dos claves. Uno, cuánto va a durar el confinamiento y, por tanto, el cierre de buena parte de las actividades económicas, que va a ser importante, ¿no? Porque ya llevamos más de un mes y no sabemos económicamente cuánto puede soportar el bolsillo de los empresarios esta situación. Y otra será cuando se abra la posibilidad de salir a la calle, pues si se hará de una forma gradual o se hará de una forma pues normalizada, ¿no? Todo hace indicar que va a ser gradual. Entonces, si, como están diciendo algunas medidas, a lo mejor los restaurantes van a poder abrir al 25% de su capacidad, es decir, para que no se agolpen los clientes en los restaurantes, haya una cierta distancia y demás, pues obviamente la repercusión será más duradera, porque si sumamos el tiempo que han estado cerrados y el tiempo en el que no van a poder funcionar con normalidad, pues todo hará eso que la crisis no tenemos ni idea de la potencia que va a tener, la repercusión que va a tener. Claro, y es que es importante conocer medidas, es importante conocer también fechas para ir haciendo una previsión. Esta falta de información aún tiene al sector mucho más preocupado.
Efectivamente, porque ya está claro que la campaña de primavera pues se ha perdido para una parte de la actividad económica que es clave para ellos, y ahora viene otra campaña importante que es la del verano, ¿no? Entonces será muy distinto saber si el verano pues va a ser un verano normal, si va a ser un verano pues confinado o con restricciones, o va a ser una situación intermedia, ¿no? Entonces, por desgracia, solo queda esperar y bueno, la verdad que lo importante también es ser un poco proactivo y pensar, idear cómo podría yo hacer para que mi negocio pues pueda sobrevivir después de esto, ¿no? ¿Qué tipo de medidas? Si tengo que ser muy agresivo con los descuentos, con las promociones, qué tipo de cosas podemos ir ideando para cuando podamos abrir, porque de momento estamos con las puertas cerradas en buena parte de los negocios. Desde las administraciones, tanto autonómicas como nacionales, se están anunciando ayudas, se están anunciando también demoras en pago, pero los empresarios principalmente piden liquidez para poder hacer frente a los pagos que tienen fijos y que no tienen ningún tipo de ingresos. Efectivamente, los empresarios pues empresarios autónomos en general, tienen importantes, cuando empieza el 1 de cada mes, tienen importantes recibos fijos que pagar, aunque esté en su negocio cerrado, ya sea una hipoteca, ya sea un alquiler, la luz, el teléfono, un montón de gastos fijos, ¿no? Entonces, eso necesitan, cuando pueden abrir los negocios, necesitan liquidez, necesitan financiación. Y, bueno, da la sensación de que la banca, pues, esta vez, sin el 2008, no solo no podía ayudar, sino que fue una de las principales causas de la crisis que tuvimos, pues parece que ahora sí está más preparada, ¿no? Los bancos están más saneados y da la sensación de que, bueno, ya están las líneas ICO, el Banco Central Europeo también está inyectando dinero y dando posibilidades de liquidez a los bancos. Parece que esta vez pues la banca estará más predispuesta a ayudar. Ya está concediendo una serie de créditos, pero luego cuando sean más necesarios, pues también ayudará para relanzar los negocios. Julián, a título personal y como experto en la materia, ¿crees que llegaremos a la misma situación de 2008 o nos quedaremos antes? Yo creo que de partida sí va a ser muy parecida a la de 2008. Yo creo que sí, que los niveles de aquí a un año, pues los niveles de paro y de actividad económica van a ser similares. Pero la esperanza es que el tiempo que tarde en reaccionar la economía va a ser, yo espero, y tengo la sensación de que va a ser más rápido, ¿no? Que más rápidamente empezarán las empresas a contratar, a subir los niveles de actividad, de aquí a un año y medio, pues que el turismo vuelva a confiar, que se vuelva a llenar nuestro país de turistas europeos. Y yo espero que sí, que esta vez la crisis no sea tan larga, no sea de 8 o 9 años el impacto económico, ¿no? Como el anterior. Hay empresarios que, como bien comentas, apuntan a que recuperarán las pérdidas después de un tiempo de 12 meses. Están incluso hablando ya de la Semana Santa de 2021 para recuperar las pérdidas de estas. Sí, porque claro, el tema es que cuando volvamos a la normalidad, que a lo mejor no es octubre o noviembre, ¿no? Cuando todo el mundo podamos salir a la calle con cierta libertad. El tema es que muchas familias tendrán mucho menos ingresos que antes. Entonces, el que tiene menos ingresos, obviamente no consume como consumía anteriormente. Pero además de eso, hay personas que sí van a mantener su nivel adquisitivo porque por su trabajo tienen un salario fijo y no van a tener problemas. Sin embargo, aunque tengan un salario fijo, va a haber como una tendencia a gastar menos, ¿no? Como un miedo a que, bueno, a ver si la crisis llega a mi empresa, a mi trabajo fijo, ¿no? Entonces son personas que si tenían previsto hacer una inversión o hacer un viaje o hacer una reforma en casa, pues por suerte o por desgracia, pues ese dinero no lo van a meter en el sistema, no lo van a consumir, no van a gastar, y eso va a suponer que obviamente menos consumo y menos riqueza que se genera para los negocios que lo están esperando con las puertas abiertas. Julián, ¿es posible que la crisis también afecte a las comunidades de forma diferente en función de cómo se han visto afectadas por el virus? Yo creo que no, porque por ejemplo Andalucía, que está mucho mejor en cuanto a ratios de contagiados y afortunadamente de fallecidos per cápita, la cuestión es que al final cuando se abra
cuando se abra la mano a poder salir y a poder recuperar la normalidad, pues viviremos no solo de lo que los propios andaluces consumamos, sino que necesitamos el dinero que nos traen los turistas, ya sea de segunda residencia, ya sea de viaje de vacaciones, y ese turista asocia a que toda España ha sido uno de los principales focos de contagio y de fallecimiento. Entonces, van a tener el mismo miedo de viajar a Andalucía que de viajar a Madrid, creo yo. Entonces, yo creo que tardaremos, ¿no? Que tardaremos en recuperar la normalidad. Por último, Julián, ¿cuáles son las que crees tú que serían las claves principales a seguir para no caer en ese caos económico? Bueno, pues como comentamos antes, el tema de la financiación. Es decir, si conseguimos que las administraciones públicas sean capaces de forzar, entre comillas, a los bancos a prestarnos dinero a las entidades financieras, a las empresas, o a retardar el pago de sus impuestos, o a retardar el pago de los alquileres, de las hipotecas, pues muchas empresas se animarán a seguir. Si las empresas el primer día ven que en su cuenta bancaria no hay dinero y nadie les presta dinero, pues probablemente opten por el cierre. O sea, que tenemos que tener fe en que esas ayudas lleguen en forma de préstamos o de subvenciones, y que los empresarios y los autónomos pues tengan confianza en tirar adelante. Esperemos que así sea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos esta noche y por darnos toda esta información. Gracias. Encantado, es un placer. Hasta otra. Bueno, ya saben que desde este lunes los obreros, la construcción, la industria, sectores como los veterinarios, también los ópticos, la tintorería, las peluquerías a domicilio, están volviendo al trabajo, pero claro, el grueso de población, el grueso de personas que pagaban impuestos, pues está en casa, está sufriendo un ERTE o directamente un despido. En el caso de Mairena, que es el que tengo más fresco personalmente, pues subieron los parados en Mairena un 28%, en más de 800 personas se aumentaron los parados en el municipio, lo cual es una barbaridad. Eso solo de desempleados, de personas que directamente ni tuvieron la oportunidad de acogerse al ERTE. En el ERTE está prácticamente el resto de la población, prácticamente el 90% de los trabajadores. No sé en Viso y en Alcalá cómo está actualmente esa cifra, que tiene que ser también muy, muy alta. Sí, en el Viso también pues se vio incrementado el número de parados en el mes de marzo. Cifras dispares, cifras pues que en comparación con otros meses e incluso con el año anterior y otros años anteriores, pues era un gran número de parados y bueno, todo se debe, según se apuntaba, pues a que esta crisis que estamos viviendo, una crisis sanitaria y también económica, pues está afectando a todos los sectores en general y se ve reflejado pues en esos datos. Y otro dato más, para reflexionar, porque tenemos mucho miedo del virus, del contagio, pero actualmente en España hay 170.000 contagios confirmados por coronavirus y, sin embargo, el dato de 650.000 denuncias a personas imprudentes que han salido a la calle saltándose las normas de seguridad. O sea, que tenemos mucho miedo del contagio, parece que el virus está en todas partes, pero viendo los datos, pues se multiplican por 6 las personas que son totalmente irresponsables y a las cuales pues hay que darle también un toque de atención. En el caso de Mairena han sido más de 90 denuncias, en el caso de Viso más de 100, en Alcalá también centenares de denuncias seguramente que se hayan efectuado, muchísimas, así que entre todos tenemos que hacer de contención ante la vacuna, quedándonos en casa, no hay manera de hacerlo diferente que no sea esa. Tenemos ya el siguiente invitado, uno de los alcaldes de la comarca de los Alcores, Rocío. Pues sí, él es Gaby Santos, alcalde del Viso del Alcor, y está un martes más con nosotros para acercarnos toda la actualidad sobre esta localidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos que comenzar hablando, alcalde, de la última desinfección que se ha llevado a cabo en el Viso, que se producía precisamente ayer por la tarde-noche. De nuevo los agricultores salían con sus tractores a desinfectar el pueblo, una acción solidaria que nos gustaría saber si está dando resultados y buenos frutos. Bueno, no somos quien para saber si está dando buenos resultados o no, pero bueno, podemos decir que dentro de nuestro pueblo no sabemos si no se hubiera desinfectado, si el contagio hubiera sido menor o mayor, pero seguro que hubiera sido mayor. Y yo por lo menos soy de los que piensa que la desinfección que se está haciendo por todas las calles pues evita que haya muchos contagios, sobre todo en puntos donde están al alcance de la mano, donde el virus puede contagiarse de persona a persona, y creo que es una labor esencial la que están realizando los agricultores, lo cual también aprovecho para agradecer. Y las desinfecciones no son solo de los agricultores, que también en la gran parte pues sí cubren la mayoría del pueblo, pero también
esas calles peatonales y los puntos más concurridos que se está haciendo con la propia hidrolimpiadora o trabajadores municipales que van a pie con las mochilas. Pero hay que agradecer sobre todo la labor desinteresada de los agricultores, como bien dices. Claro que sí, en este caso pues ayuntamientos y agricultores de la mano para desinfectar el pueblo y evitar el número de contagios que siga aumentando, porque tenemos que hablar de cifras, alcalde, y son más de 10 casos confirmados por coronavirus en El Viso y 5 fallecidos hasta ayer. No sé si hay nuevas cifras. No, esperemos que no tengamos que superar esta cifra por fallecimientos por coronavirus en nuestro pueblo. Esperemos que el que lamentábamos los pasados días pues fueran los últimos, y ya sí parece que al menos el número de contagios sí va descendiendo, y esperemos también que esas personas que tenemos en el Hotel Alcora, esperemos también que vayan superando la enfermedad y dentro de poco pues puedan pasar la cuarentena y pasar y volver a la residencia. Esas personas que se encuentran en el Hotel Alcora son precisamente usuarios de la residencia de ancianos, ¿verdad? Sí, son usuarios de la residencia que fueron trasladados una vez que intervino la Junta de Andalucía, se llevó a las personas que tenían síntomas. Después se ha realizado test a todo el resto a los que se llevaron al Hotel Alcora se lo llevaron. Hubo una persona que dio negativo también, que fue devuelta, y al resto de las personas que estaban en la residencia, tanto usuarios como trabajadores, se le hizo la prueba, el test rápido, dando por un lado una buena noticia, que los trabajadores no había ninguno con síntomas positivos. Dentro de los usuarios había algunas personas, 3 en concreto, que dieron positivo al test rápido, y estamos a la espera de que se le hagan los PCR, ya que estos test rápidos que se hicieron puede tener margen de error, pero también sobre todo porque los 3 usuarios que han dado positivos no tienen síntoma alguno, y puede ser o bien que ya hayan pasado la enfermedad o que sean asintomáticos. Aún así, también nos han trasladado, tanto cuando vinieron por parte de la UME, los bomberos, como en este caso siempre por parte del consultorio, la enfermera de enlace, nos transmite mucha tranquilidad y la enhorabuena a la residencia, porque dentro de la gravedad que ha pasado, pues las maneras, los medios preventivos que han utilizado y cómo han reaccionado a la enfermedad, pues ha sido de una manera muy profesional. Siempre nos han dicho que las medidas preventivas que se han tomado, cuando por parte de la Junta de Andalucía venían a decirle a las propias trabajadoras de la residencia que las aplicaran, se encontraban con que ya se estaban aplicando, por lo que eran algo que nos daban la enhorabuena, y también pues trasladar por aquí el magnífico trabajo que se ha hecho por parte de la residencia, aunque hayamos tenido la mala noticia de que ha habido muchos fallecimientos y algunos contagios, pero bueno, por lo menos ellos están haciendo todo lo que queda en su mano para que no hayan sido más los abuelos que hayan contraído el virus. ¿Sabéis desde el ayuntamiento cuándo se podrían realizar esas nuevas pruebas para saber más específicamente si alguna persona de aquí del Viso, en este caso de la residencia, está contagiada de coronavirus? Estamos intentando agilizarlo por todos los medios, porque como hemos dicho son los PCR los que necesitan hacer para corroborar si son positivos o no de coronavirus, pero de momento no tenemos las pruebas. Y hablamos con el delegado del gobierno, con Ricardo Sánchez, y sí nos dijo que iba a intentar agilizarlo por todos los medios, y esperemos que en los próximos días pues se hagan las pruebas a esas personas, pero sí decir que están perfectamente aislados dentro de la residencia y que al menos hasta hoy pues no han desarrollado ningún síntoma, por lo que todo hace indicar que bien, como hemos dicho, que bien hayan pasado la enfermedad o que sean asintomáticos. Hablamos, alcalde, de que El Viso es uno de los pueblos bastante afectados de la provincia de Sevilla por coronavirus, pero a pesar de conocer esos datos y esa situación, la gente parece que se sigue saltando las normas, ¿no? Porque contamos con un gran número de denuncias en el municipio, más de 120 contabilizadas, y en los últimos días continúa aumentando la cifra. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero, que seamos uno de los más contagiados o no. No hay ningún dato oficial, todo lo que nosotros nos hemos enterado ha sido de manera extraoficial, porque directamente las propias personas que han contraído virus o algún familiar nos han llamado, pero no hay ningún dato oficial. Seguro que si se dieran datos oficiales de todos los municipios, pues estaríamos casi seguramente todos con muchos más casos de los que actualmente podemos contar. Sí es cierto que hemos tenido la desgracia de tener
varios fallecimientos, pero también pues porque hemos tenido la mala suerte de que nuestro principal foco de infección pues ha sido en un sitio donde había personas vulnerables o que tenían patologías previas pues que no le han permitido superar la enfermedad. Por el resto del pueblo podemos decir que solo ha habido un fallecimiento y bueno, decir por ejemplo que ese fallecimiento que tuvimos en el Viso, aunque fuera positivo en coronavirus, según nos han vuelto a indicar, parece que había otras patologías también pues que han hecho que la persona pues no pueda superar y que haya fallecido. Pero a esto no podemos decir que nuestro pueblo se esté saltando la cuarentena y no esté cumpliendo. Para nada es así. Lo que sí, pues hay que agradecer también la gran labor que está realizando en este caso Policía Local, y está poniendo todos los medios para que no salgamos y de manera pues ejemplar. Creo que está sabiendo llevar la situación de una manera muy profesional, y gracias al gran trabajo que está haciendo Policía Local y los numerosos controles que se están haciendo, pues sí, hay muchas denuncias de personas que intentan saltarse la cuarentena, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un pueblo de casi 20.000 habitantes y tener 120 denuncias, de las cuales muchas son reiteradas a las mismas personas, pues no creo que nuestro pueblo sea especialmente un pueblo que no cumpla con la cuarentena, sino todo lo contrario, que tenemos una Policía Local que se está involucrando y que está intentando por todos los medios, desde su forma de actuar, intentar que no salgamos para evitar así los contagios. De acuerdo, alcalde, pues muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros y mucho ánimo también ante esta situación. Muchas gracias a vosotros por transmitirnos toda la información. Bueno, pues un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía del Viso, muy necesario, sobre todo en estos tiempos, ya que en el pueblo del Viso pues, se han dado varios contagios y había un poco de rum rum en la calle. Pues sí, la verdad que sí, parece que la situación se está estabilizando, que hay que llamar a la calma a la ciudadanía, que a pesar de ese gran número de denuncias, pues las personas sí que se están quedando en casa, sí que están cumpliendo con la normativa, aunque esas cifras están ahí. Se sabe que hay más de 120 denuncias en el Viso, gracias también, bueno, pues a la labor, como decía el alcalde, de en este caso la Policía Local y de los cuerpos de seguridad del Estado, pues que están realizando su labor diariamente durante muchísimas horas, pendientes de la seguridad de todo. Y esa es la situación. También muy importante resaltar que parece que, bueno, que en la residencia de mayores de aquí del Viso, pues la situación está más estable y que con esos test rápidos que se han realizado, pues no hay que señalar nuevos casos y que el número al menos se mantiene. Se mantiene estable en el Viso, en la residencia de mayores de Mairena. No hay ningún caso de coronavirus positivo, así que también una buena noticia. Y en Alcalá de Guadaira, pues las autoridades siguen todavía analizando e intentando que los contagios no se eleven. Sí, en Alcalá, como bien sabemos, y pasa también en el resto de localidades como el Viso y en Mairena, pues no llegan desde las administraciones competentes datos oficiales de cuántos casos positivos por coronavirus hay en las localidades. Eso ocurre en todos los municipios de España, tan solo se conocen los casos por provincia. Entonces, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Alcalá no confirman ningún caso. Ya habíamos escuchado en varias ocasiones y también en este espacio informativo a la alcaldesa comentar que desde el Ayuntamiento no confirmarán nada, de manera que no sean datos oficiales. Y marcaba la diferencia también que puede haber con el resto de localidades más pequeñas como el Viso y Mairena, que tienen menor población que Alcalá de Guadaira, que estamos hablando de 75.000 habitantes. Y bueno, Ana Isabel Jiménez, la alcaldesa, señalaba que bueno, evidentemente en una densidad de 75.000 habitantes seguramente habrá varios casos positivos por coronavirus, pero claro, es difícil también conocerlos. En localidades más pequeñas, con una población más pequeña como Mairena o como el Viso, es posible que los vecinos se conozcan más entre ellos y se confirmen más fácilmente los casos. Por eso pues no se conocen tampoco tantos datos en Alcalá, pero realmente cabe pensar que sí que los hay, evidentemente. De forma oficiosa se ha comentado algo en redes sociales, ¿se conoce algún número de manera oficiosa, aunque sea, sobre contagiados en Alcalá de Guadaira? De manera oficiosa, que yo tenga constancia, que no, confirmación oficial ni tal, 4 o 5 casos y las 2 muertes que sí que confirmó antes de Semana Santa en este espacio de mujeres ya octogenarias en el hospital de Valme, que confirmaba la alcaldesa. Hasta el momento, eso. Evidentemente, teniendo en cuenta la población de Alcalá de Guadaira, pues habría que hacer también un baremo y claro, una regla de 3 para saber que los perjudicados serían bastantes más. Tenemos ya el siguiente invitado del día. Él es José Antonio Peña, analista de datos, y es una persona que le encantan los números y está haciendo todos los días en su casa
un análisis pormenorizado de fallecidos, de contagiados y de recuperados, no solo en España, sino también comparándolo con otros países en los que también la pandemia estaba pegando fuerte, como en Italia o Estados Unidos. José Antonio Peña, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte era la de si realmente el número de contagiados en España está descendiendo, como nos dicen las autoridades. Bueno, pues es evidente que sí, ¿no? Hace tan solo 10 días teníamos cifras en el torno de 7.200 nuevos casos por día y hoy pues ya estamos rozando afortunadamente los 3.000 casos, ¿no? Más de un 50% de reducción en la media de los números que nos dicen. En cuanto a fallecidos, bueno, pues la tendencia al alza es muy preocupante durante los 10 primeros días, o fue muy preocupante durante los 10 primeros días, hasta la declaración de ese estado de emergencia. Había diferencias diarias pues de más de 100 personas fallecidas de un día para otro. Después se produjo una estabilización en el torno de las 850 personas por día y ahora pues estamos hablando de que estamos sobre 500 personas de media diaria. También se ve una reducción significativa en cuanto al número de fallecidos. Es cierto que ahora hay una estabilidad relativa que no gusta, pero bueno, que afortunadamente esperemos que siga bajando. ¿La curva de contagio ha sido la misma en los tres países que analizas, en Italia, en España y en Estados Unidos? Sin conocer el resultado, se puede decir que con todo el debido respeto, ¿no? Nos vamos a llevar el campeonato del mundo, desgraciadamente, en todo. Si despreciamos el desfase entre países, teniendo en cuenta el punto de partida, cuando cada país pasa los 3.000 casos, porque es cierto que en Italia no ha empezado igual que en España, ni que en Estados Unidos, ni que en otros países, a tener una relevancia y una cierta importancia. Si partimos del hecho y unimos todos los datos a partir de que se sobrepasan los 3.000 casos por país, puede verse como el porcentaje de habitantes afectados, de fallecidos e incluso de recuperados en España está muy por encima por el número de habitantes. El porcentaje por número de habitantes está muy por encima de otros países, incluso de la misma Italia, que tanto se toma como referencia de número de macronúmeros, ¿no? En muertos, siempre que vemos la tele y vemos las noticias y la prensa, nos ponen a Italia como un ejemplo de muchas muertes, muchos afectados, pero sin embargo, si analizamos nuestros datos por números de habitantes, nos estamos llevando la palma. También hay que tener en cuenta que en España empezó la crisis del coronavirus como 10-12 días más tarde que en Italia y, sin embargo, los números ya no es que sean iguales, que incluso se han superado por parte de nuestro país, por desgracia. Estamos viendo en pantalla ahora mismo algunos de los gráficos que realizas diariamente. Se ven perfectamente pues la tasa de personas fallecidas, la curva de contagio como también decae poco a poco. Y la siguiente pregunta que me queda por hacer es si también matemáticamente se podría determinar una fecha del fin del confinamiento, que es lo que todo el mundo espera. A ver, sin conocer el resultado, todo serían hipótesis estadísticas, ¿no? Si nadie conoce el resultado, más quisiera todo el mundo conocer el día concreto en el que esto va a terminar. Si me pides una previsión personal y basada en estos datos en los que estamos hablando, podría ser que, y siempre y cuando las medidas de levantamiento del estado de alarma no impacten en exceso, porque todo el mundo sabemos que afectarán por la condición que tiene este dichoso virus, bajo mi punto de vista y basado en estos datos que estamos hablando, no antes de la segunda semana de junio estaremos viendo una cierta normalidad. No antes de la segunda semana de junio. Bajo mi punto de vista y bajo las tendencias que está llevando la gráfica y los análisis de nuevos casos, esa es mi previsión. Y teniendo en cuenta esa gráfica, cómo sube al principio, en los primeros días, muy fuertemente, cómo luego empieza a decaer poco a poco, ¿consideras que que las medidas que ha llevado el gobierno son las adecuadas para frenar el coronavirus? A ver, yo creo que en este aspecto es muy delicado porque no se conocen todos los entresijos de todas las acciones que ha llevado el gobierno, ¿no? Las que podemos ver si podríamos hablar de ellas. Esto es un caso muy singular, un caso que creo que ningún país se ha visto, al menos en la época reciente, ningún país se ha visto en estas condiciones.
y que, bueno, seguro que se han hecho cosas bien y seguro que se han hecho cosas mal. Repito, estamos pasando por un tiempo muy impreciso, con muy poca experiencia en ello y, bueno, y afortunadamente sí es cierto que el gobierno gran parte de ese trabajo lo está dejando en manos de técnicos, que creo que es como se tienen que hacer las cosas. Y después, en cuanto a las comunicaciones que están dando y tal, pues yo creo que ahí sí se podría mejorar un poco, dando unos datos más, no unos datos tanto como queremos. José Antonio, perdona, José Antonio, no sé sí. si estás tocando algo en la mesa, folio, el teclado, porque se escucha un poco de ruido al hablar. Sí. No sé si tienes algo en la mano. Voy a mover esto un poco. ¿Ahora? Ahora mejor. Sí, perdona, decía. Pues eso, que como decía, esto para cualquier gobierno y sirva de ejemplo todos los gobiernos que se están viendo en la prensa, más o menos dentro de las mismas directrices que se están moviendo, ¿no? Unos antes, otros después, unos con mayor impacto, otros con menor impacto, pero todos se están moviendo más o menos las mismas cartas. Nunca llueve a gusto de todo, se dice eso. Si le preguntas a un cierto sector, seguramente se estará actuando bien y en otro cierto sector puede que no tanto. Creo que ni se están haciendo las cosas tan bien como pueden decir desde el gobierno, ni creo que se están haciendo las cosas tan mal como podemos decir el resto de ciudadanos. Creo que en este caso todos los gobiernos están haciendo cosas bien y cosas mal. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, me respondes a la pregunta. Pues, José Antonio Peña, un placer tenerte aquí para analizar esos datos que muchas veces pues no se ponen sobre la mesa de la manera en la que tú lo haces para ver de una manera más global esos números, cómo cambian a lo largo de la semana, porque claro, se dan datos a muy corta escala de 24 horas, de una pequeña subida, una pequeña bajada, pero hay que verlo de manera global y sobre todo también importante compararlo con lo que ocurre en nuestro entorno para saber si en España pues somos más o menos que los demás, si aquí nos afecta más y si en ese caso está siendo así, el por qué. Si es por genética, como quieren decir algunos, si es por la situación ambiental o si es porque aquí se han hecho unas cosas que no se han hecho en otros lugares. José Antonio Peña, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio, a todos y ya digo, a vuestra disposición para cuando lo necesitéis y esperemos que esto pase pronto, que todos salgamos sanos, nuestra familia y lo digo, que todo acabe pronto. Y que todo llegue pronto la segunda semana de junio. Bueno, pues esperemos que se equivoque esa previsión matemática y que sea antes, aunque bueno, queda dicho, segunda semana de junio, compañeras, Ana, Rocío, ¿cómo lo veis? Desde luego, nada halagüeño. A ver, era lo previsible. Si el confinamiento como tal, la cuarentena como tal, es real, que termina el 26 de abril, tenemos el mes de mayo por delante para ir desescalando y para ir abriendo todos los sectores, para ir saliendo poquito a poco a la calle. A 1 de junio yo creo que podría comenzar a abrir el sector de la hostelería y, como bien ha comentado Peña, a mitad de junio más o menos llegar a los niveles de normalidad. Peña no se está refiriendo a que a mitad de junio vamos a salir de la cuarentena, no, sino que vamos a llegar más o menos a una normalidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Que la desescalada tiene que ser lenta para no tener de nuevo un repunte. Totalmente. Eso es súper importante. Como volvamos a tener un repunte, es que vamos de mal en peor. Muy importante. Y en Corea del Sur un dato que leí anoche viendo las noticias. Se ha reportado el caso de 112 personas que tenían coronavirus y que ahora han vuelto a recaer habiendo pasado el coronavirus. Es decir, que ya hay primeras evidencias de que el virus puede también afectar a las personas que lo superan y que se recuperan en casa. Así que esto es una muy mala noticia porque podría dar origen a nuevas olas de virus y a que esto sea un ciclo que no acabe nunca hasta que no llegue la vacuna. Yo no sé tú, Rocío, en tu caso, pero yo no me veo en verano en una playa, en un bar o tomándome un cafelito a media tarde, como hacíamos hace unos meses. Yo no me quiero imaginar que no sea posible, me gustaría muchísimo, pero sí que es importante, la verdad, pues que tengamos paciencia, que lo hagamos bien, aunque sea lento, pero que no vuelvan a subir el número de casos una vez que estén estables y que vayan disminuyendo y que gracias pues al esfuerzo de todos vayamos saliendo de esta crisis sanitaria que, como bien apuntan, pues bueno,
una fecha puede ser la segunda quincena de junio con total normalidad, pero también, según apuntaba uno de los entrevistados, él daba más plazo. Parece que incluso hasta el mes de octubre y noviembre no veía él como un país, ¿no?, totalmente recuperado y con vuelta a la normalidad en todos los sectores y todos los ciudadanos. Esperemos que no sea así, sería demasiado tiempo. Bueno, hay quien apunta que en otoño puede haber incluso otro repunte tras el parón de las altas temperaturas del verano. Yo creo que todo lo que hablemos, tanto en esta mesa como en otras mesas de debate, en otras cadenas, como en la mesa propia de cada casa, son todos conjeturas, porque hasta que no vaya pasando el tiempo y se vayan viendo los resultados y se vayan viendo las medidas que se van poniendo en marcha y qué efectos tiene, no podemos hablar nada. Nos estamos enfrentando ante una situación a la que nunca antes nos hemos enfrentado. Así. Yo tenía acogida un fin de semana con los amigos en una casa en la playa en Chiclana en junio y yo ya la voy a cancelar. Yo eso sí que lo tengo que decir ya porque no me fío de nada. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida aquí a esta mesa de debate y de análisis sobre el coronavirus. No se muevan, hasta ahora.